pues buenas tardes a todos por venir y estar aquí compartiendo este proyecto que esperamos que os guste a pesar del tema que trata. Y bueno, sin muchos más preámbulos, para que no nos pille luego el toro, lo mejor va a ser empezar con el coro. Así que un aplauso a la Coral Pleamar. Bueno, mientras se colocan, deciros que la Coral Pleamar es de Portugalete y que son amigos porque ya han colaborado con nosotros pues, en otras ocasiones y bueno, fue decirles que queríamos que estuvieran presentes en un día tan importante como hoy y bueno, enseguida dijeron que sí. Y es un placer contar con ellos y bueno, y ahora ya pues os dejamos con la Coral Pleamar.
Este libro, Cartas con remite de mujer y silencios de hombre, es el resultado final de una idea que llevaba gestando durante bastante tiempo y que comenzamos a dar forma Iñaki y yo una de esas tardes de paseo por Bilbao. Lo que comenzó como un puñado de cartas, representativas de tantos silencios de víctimas de maltratos y abusos, se ha convertido en un libro. Un libro que nos ha supuesto un duro trabajo, en el que hemos tenido que dar el 100%, pero que ante todo nos ha supuesto un gran esfuerzo emocional al tener que sumergirnos en las duras vivencias de cada una de las víctimas. Pero estoy muy satisfecha del trabajo que hemos realizado, en el que sí se muestra una cruda realidad, pero es con el fin de crear conciencia, pretendiendo hacer una denuncia social, un grito para ponernos manos a la obra hasta conseguir paliar este tema tan sangrante de maltratos, abusos, violaciones. Y desde luego, viendo el resultado, el esfuerzo nos ha merecido mucho la pena. Cartas con remite de mujer y silencios de hombre es un libro de una calidad exquisita, tanto en fondo como en forma. Además, contamos con la inestimable colaboración de Teresa Edo, pintora muy comprometida con este tema, al que dedica toda una colección, ni una más, y que ilustra gran parte de estas cartas junto a los cuadros de Javier Velázquez, acompañando y potenciando las emociones de esas experiencias tan crudas. Todo esto hace que Cartas con remite de mujer y silencios de hombre sea un buen libro, un gran libro, en el que la realidad y las emociones se plasman en palabras e imágenes para dejar constancia de la verdad de tantos silencios. Deciros que deseamos que sintáis este libro y que apreciéis el valor que tiene. Y esperamos que os unáis a este grito de ni una más, ni uno más. Yo creo que aún estaba en estado de shock. Y joder, su padre no dejaba de llorar, de sonarse la nariz, de decir ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el pobre? Y de gritar hijo de puta, con una rabia que mordía cada palabra al viento. Mi cara sigue inamovible en el yo no sé nada, pero sí lo sé. Y lo permití. Durante años lo permití. Te pediría perdón, pero me da vergüenza. Hay cosas que no se pueden perdonar a una madre. Y tampoco quiero hacerte sufrir más. Ni quiero sufrir yo más. Ya no puedo más. No supe, no supe, no supe. Fui cobarde, muy cobarde. Y ya no puedo más. Yo no quería que te pasase nada malo. ¿Qué madre quiere que sus hijos sufran? Sin embargo, soy culpable de tu desgracia. De tus desgracias. De esa vida que llevas a la que yo te he arrastrado. No sé cómo he vivido durante tantos años con todo esto encima. No sé cómo nunca me lo has recriminado. Y ahora no sé hacer frente a mis dejadez, a mis miedos, a mi vida. Y allí se quedó el fardo mierda, tirado. Y curioso, ¿eh? Pero mientras sentía mucho asco y no hacía más que colocarme mis huevos en su sitio una y otra vez, tenía la sensación de haber conseguido darle su merecido a aquel señor Don en su puta cara. Lo malo de todo esto pasó un día que me quedé solo, después de salir a cazar renacuajos con unos amigos. Pero no eran amigos de verdad. Me engañaron. Cazaron los renacuajos conmigo y me llevaron a una casa que tenían en el monte para darme un bote para los renacuajos. Y cuando estaba allí, empezaron a jugar raro y enseguida no me gustó. Y me iba a ir, pero no me dejaron y me sentí mal. Yo no quería, pero no pude salir. Y me hicieron daño. Y tú sufrías sus abusos y mi silencio y mi complicidad. De las dudas pasé al peor de los infiernos. ¿Y ahora qué hago yo? Reconocer que estoy casada con un abusador de nuestra propia hija. Como veis, y por desgracia, no es una historia muy original. Muchísimas mujeres viven esto a diario y de alguna manera lo damos por normal. Hablaban de mi tío, de algo que hizo que era incomprensible, de su extraña personalidad, de su vida descuidada y desequilibrada, y sobre todo, del maldito silencio que siempre acompañaba a este tema. No sé qué pasó, no sé si fue un juego, solo sé que en mí, después de décadas, sigue esa culpabilidad por no haber buscado ayuda,
por si acaso. Sigo culpabilizándome por haber resuelto como me era más cómodo, por no pedir ayuda al sentir aquella sensación de impotencia ante algo que no controlaba. Yo no quiero a mi hija, y mi hija no me quiere. Dejé de querer a mi madre, me obligué a ello, al menos lo intenté. Aunque igual más que otra cosa es que la odiaba. O seguramente eran la rabia, la impotencia y la injusticia que buscaban una manera de encontrar venganza, de equilibrar un poco la balanza. Su marido era un hombre apuesto, fuerte, amable con la gente. No tenía confusión, era un buen hombre. Pero para mí en sus ojos se escondía algo. Algo tenía que no gustaba, a mi sentir, ni tampoco me daba confianza. Indagué, dije, esta historia la tengo que contar al mundo. Nunca pensé que iba a tener esa oportunidad, hasta que vosotros habéis abierto esta puerta. Para mí es un libro muy especial. Hay testimonios, hay vivencias, hay recuerdos que han viajado desde el silencio por las autopistas de las emociones más intensas y fascinantes. Si tenemos en cuenta la esencia primigenia del proyecto, imaginábamos cartas, algunos testimonios, viajes al pasado, pero analizando su verdadera praxis, nos encontraremos con cientos de cartas que llegaron en tromba, un sinfín de entrevistas, de conversaciones, de encuentros, muchos viajes, cantidad de momentos, de emociones, de lágrimas furtivas y sobre todo testimonios, recuerdos olvidados, confesiones reflejadas en espejos propios, pequeños grandes gestos en pro de enfocar la verdadera dimensión de un problema que cuanto más evadimos, más nos engulle como sociedad. Para mí, este proyecto ha cambiado totalmente mi forma de entender este drama y agradezco muy sinceramente a todas las personas que han participado en esta historia por la vida que le han dado, a las que se han desnudado y a las que han confiado, a todas, aunque las que han conseguido desnudarse de su propia miseria son las que sobrevivirán. Para ellas y para todos vosotros, cartas con remite de mujer y silencios de hombre. Bueno, ante todo es que ricasco y gracias a todos por venir. Este era un vídeo que hemos preparado sobre el proyecto y que luego pues profundizaremos, pero ahora vamos a contar con otra gran amiga, Maitane Zalbidea, que nos va a interpretar una canción compuesta por Amaral y que habla sobre los malos tratos, salir corriendo. Nadie puede guardar todo el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer para ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te hizo sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. ¿Cuántos golpes dan las olas en las
las rocas. ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te hizo callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? En tu vaso de cristal, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Si tienes miedo, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Si tienes miedo, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Bueno, muchas gracias a Gurchane y al equipo por contar conmigo. Y bueno, en especial hoy recordar la última muerte que hubo ayer, otra vez de una mujer en Bilbao justamente. Y bueno, pues muchas gracias por dejarme cantar. Es que Pues muchas gracias a Maitane, que además la hemos pillado en apenas 3 días y ha tenido que cantar este tema que encima no lo ha podido casi ni ensayar aquí. Gracias, Maitane. Y bueno, ahora le vamos a dar paso a Michel Casas, que nos va a hacer una presentación, no como las que hago yo, de Correvidiles, sino como es debido. Buenas tardes. Cartas con remite de mujer y silencios de hombre es un proyecto ya plasmado y hecho realidad en este libro por Agurchane Estrada e Iñaki Urdangarín, de Agalir Ediciones Solidarias. Una labor aparentemente muy sencilla, pero en realidad compleja y poco habitual. Poner la voz a los que no la tienen, a las personas que sufren en su mayoría en silencio el maltrato físico y mental, la humillación, el desprecio, el dolor. Desde que tuve conocimiento de este proyecto me apasionó. Un proyecto duro, real, pero muy bien trabajado y llevado a cabo por ambos dos. En este libro los autores quieren ir más allá de la noticia del maltrato, conocer qué sentimientos quedan después de un episodio de violencia. Nos habla del dolor más allá de las heridas físicas. Y también nos habla de los hombres maltratados, esos llamados silencios de hombre. Hombres maltratados también física y mentalmente por otros hombres o por mujeres también. El dolor, el daño, casi siempre se cocina en silencio. La vergüenza, las costumbres, el qué dirán, que tanto daño hace. Y yo remarcaría esos otros silencios, los silencios sociales. Ese conocer y callar, intuir lo que quizás está ocurriendo en la puerta de al lado de tu casa, con la persona que nos cruzamos todos los días en la escalera, con la amiga con la que disfrutamos tardes de terraza o compartimos hobbies. Por eso,
Este trabajo de Agurchane e Iñaki, este poner voz al silencio, al dolor, debe de llegar a toda esta sociedad cobarde, que ante el daño mira hacia otro lado, pensando que de lo que no se habla no existe. Estos últimos días hemos visto abrir las noticias en todos los medios de comunicación con varios casos de violencia y muerte, con madres asesinadas delante de sus hijos, con niños asesinados por padres con el único fin de hacer daño a sus madres. Todos estos casos son la punta del iceberg, dramáticos, horribles, asquerosos. Pero no menos dramáticas son las vidas de las personas que sufren en silencio episodios de violencia, repito, tanto física como mental, y que convierte su existencia en una tortura diaria, constante y silenciosa. Gracias a todas las personas que han roto sus esquemas y han escrito estas cartas para hacernos partícipes de su dolor, de su angustia, de su muerte en vida. Solo conociéndolo de primera mano podremos reaccionar, romper nuestros silencios sociales e intentar extirpar esta lacra que hace que nuestra sociedad, aparentemente muy evolucionada y modernista, deje de ser un infierno para tantos y se convierta de verdad en una sociedad justa, solidaria y humana. Para mí hay tres claves fundamentales para remediar este problema: educación, educación y educación. Como padre de dos niñas menores, me asombra el machismo imperante en gran parte de la juventud. Yo creía que eso era algo caduco y que las nuevas generaciones huirían de él como de la peste, pero no. Muchas de las canciones que tararean nuestros hijos son machistas y los mensajes que se lanzan en ellas y que los jóvenes repiten como mantras también. El control que ejercen normalmente chicos sobre las chicas a través de sus teléfonos móviles, por ejemplo, redes sociales, el dónde estás, qué haces, por qué estás, con quién estás, es la semilla para un machismo adulto, consolidado y que acaba por parecer normal cuando obviamente no lo es. Yo le he pedido a mis hijas que lean algunas de estas cartas con remite de mujer y silencios de hombre. Estos testimonios reales para que interioricen que el machismo no es amor, y que si quieren ser felices y plenas no pueden permitir este tipo de comportamientos. Estoy seguro que les servirá para algo. En una entrevista con Cristina del Valle, que como sabéis, además de una gran artista, es una mujer que lleva toda su vida luchando por la igualdad y que sufrió también episodios de violencia machista, me alertaba de la importancia de los llamados micromachismos, esos pequeños detalles diarios a los que no damos importancia, porque nos hemos acostumbrado a convivir con ellos desde nuestra infancia, esos chistes humillantes con los que todos nos hemos reído alguna vez, esas actitudes sociales que casi sin querer y sin ser conscientes de ello, ponen a la mujer siempre por debajo del hombre. Ahí comienza la lucha contra la violencia y la humillación, dándonos todos cuenta y no admitiendo como normal lo que es la semilla del dolor. Por ello, quiero invitaros a todos a leer este libro, a compartir el dolor de estas personas que han sido tan generosas como para abrirnos su corazón y enseñarnos que el silencio mata, incluso si vives decenas de años. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que Mitchell ha recogido muy bien todo lo que era la idea del proyecto, de lo que se basa y un poco mi preocupación que llevó a gestar todo este libro, ¿no? Eso, el micromachismo, esos pequeños detalles que en el día a día bueno, pues damos por obvios que no pasa nada, ¿no? Eso sí, total, es una chiquillada, es una tontería. Y además, si me pasa y yo le doy importancia, ¿a quién se las cuento? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a decir que esto es importante, ¿no? Pues los pequeños detalles en todo en la vida me han preocupado siempre mucho y en este caso más, porque creo que son esos pequeños detalles los que hacen que estemos viviendo una realidad tan triste y tan trágica como la que estamos viviendo, sobre todo estos últimos días. Y eso, lo que sale en las noticias, es lo que sabemos. En este libro están 40 y tantas historias silenciadas que nunca han salido en las noticias, no han sido lo suficientemente, entre comillas, importantes, pero el sufrimiento está ahí. Y aquí hay 40 que son reflejo de cientos, yo diría que de miles, y no creo que me equivoque, y ojalá me equivocaría, y igual hasta de millones de personas, porque en 3 meses que hemos estado con el tema de las cartas y con el libro, todavía nos vamos acordando nosotros mismos de historias que nos han contado en la familia, que nos han dicho, hablamos con alguien y dice, uy, sí, si a mi hijo le ha pasado, si a mi hija, sí.
Es tremendo el caliz que toma esto. No solamente es lo de las noticias, que ya es preocupante, pues la de las noticias no es nada. Son pequeñas gotitas que van colmando el vaso. Y como decía Mitchell, y como comentábamos ayer, lo triste es que nos estamos acostumbrando. Y salimos a la calle y gritamos y seguimos igual. Y nos ponemos lacitos y seguimos igual. No estamos consiguiendo nada. Y a mí, mi triste opinión, es que estamos yendo a peor. Y que los jóvenes, muy al contrario de estar ejerciendo una libertad plena, sin machismos y sin cosas raras, son más machistas que en nuestra época. Como decía Mitchell, es las canciones, pero es la actitud diaria que vas viendo. Y luego en las noticias está todo, ¿no? Que va saliendo, parece que son los chicos más machos o más hombres. Bueno, es una triste realidad, es que poco más puedo decir a esto, es repetirme mucho sobre lo mismo. Pero sí que quiero hacer también un hincapié, que aunque el libro va de víctimas, a mí me gusta más empezar a centrar la atención en los agresores. Las víctimas son víctimas, han pasado por un episodio y ya está, y lo viven como lo pueden vivir y como lo pueden llevar a cabo. Por una parte son grandes, personas vencedoras en esta vida porque han pasado una guerra, pero han vencido. La están pasando, la han pasado, llevan sus cosas por detrás y sus heridas, pero las han pasado. Los que pierden la guerra son los agresores, aunque físicamente hayan ganado. Esos son unos cobardes. Yo quiero hacer hincapié en eso. Hay que decir a los agresores o a las agresoras que son personas cobardes, no son valientes, no son más machos, no son más fuertes, son cobardes. Son cobardes porque siempre se meten con alguien, o bien porque les pueden con fuerza, o por el estatus, o por el poder. Son personas muy cobardes y me gustaría que todo el mundo dejásemos un poquito a las víctimas vivir su tragedia, que lo es, pero que empecemos a criticar a los agresores. A las víctimas decimos, pues qué pobrecita esta mujer, fíjate lo que ha aguantado, es débil de carácter. Tiene todo el derecho a ser débil de carácter si es que lo es, porque también nos tendríamos que poner en su lugar. Lo que no tiene derecho es el agresor a estar entre nosotros. Hay que ir contra ellos, hay que hacer hincapié en qué les pasa a ellos, porque son tan cobardes, por qué hacen eso, por qué chavales más o menos normales como son los de la manada que les ves por la calle y no te asustas, no echas a correr, como cuando ves a otros con otras pintas. ¿Por qué hacen eso? Son unos cobardes, hay que decírselo, sois unos cobardes. Y no hacerles unas entrevistas que encima parece que se les da pie al protagonismo, ¿no? No. Unos cobardes es ser juzgados. Y las leyes, si no están bien hechas, que yo ahí soy totalmente ignorante, no sé cómo están, pero si no son justas, pues habrá que cambiarlas. Las hemos hecho los hombres, ¿no? Los hombres las podremos cambiar. Las leyes no vienen por arte divino. Entonces, bueno, mi protesta es un poquito esa, sobre todo el meterse mucho más con los agresores, que haya más realities de a ver por qué los agresores hacen esos y dejar un poco a las víctimas de tratarlas un poquito de encima inocentes, tontas, bueno, todos esos adjetivos que vemos a alguien de verdad. Yo no lo permitía ya. Hay que verse en la piel de esa persona, ¿no? Y meternos todos un poquito en la piel de esas personas, que es lo que hemos intentado con las cartas. Meternos en su piel, intentar sufrir, y os aseguro que se sufre, que Iñaki y yo lo hemos sufrido, y quienes las leáis, pues lo veréis también un poquito, ¿no? Leerlo poco a poco, y es triste y es difícil. Pero sí que los mensajes al final son positivos, en el sentido de que sí han sido víctimas, pero están ahí y lo están contando, salvo las que han quedado por el camino, ellas lo están contando. Entonces, bueno, en casi todas las cartas, si se sabe leer, siempre hay un mensaje o casi siempre muy positivo. La gente sigue adelante, la gente sale de ahí y, bueno, los que siguen sin salir, que están en su jaula, son un poco los agresores. Es eso, intentar hacer una denuncia social, poner un pequeño granito de arena. Contamos además con la colaboración de los dibujos de Teresa Edo, que tiene toda una colección a este tema, que me parece que es muy importante también conocerlo, y que un poquito el arte en todas sus facetas, pues que forme un poquito parte de esta denuncia social, ¿no? Las canciones, las voces, los dibujos, y cada uno de nosotros en lo que podamos, poquito a poquito, en el día a día, os aseguro que se puede hacer mucho, Con un pequeño gesto, si todos nos sumamos a esos pequeños gestos en favor de que eso no exista y en contra de esos agresores, podremos por lo menos mitigar un poquito todo esto. Y bueno, poco más os voy a decir,
bueno, que un grito unísono, y espero que todos os unáis, y los que están fuera también, a que ni una más, ni uno más. Bueno, yo os voy a contar un poco cómo nació esta historia. El libro parte de una idea de Agurtzane. Agurtzane estaba mucho más concienciada que yo, supongo que como mucha otra gente, que bueno, hoy escuchamos las noticias, vemos lo que ocurre, pero como nunca te salpica, o tú crees que nunca te has salpicado, que luego te lleva sorpresas, pues Agurtzane tenía esa idea, ¿no?, de hacer unas cartas y bueno, intentar hacer un pequeño llamamiento para que la gente tomara conciencia, para que todos tomáramos conciencia de que el problema es mucho mayor del que parece. Empezamos con 8 cartas. ¿Por qué 8 cartas? Porque hicimos 4 de mujeres, conseguimos, de alguna manera, que 4 personas se desnudaran ante nosotros. Pero también fue idea de Agurtzane el decir, es que estoy un poco cansada de que a todos se le ponga un apellido. La violencia tiene que ser de género o machista. No, la violencia es violencia. Los muertos, hay muertos de primera, muertos de segunda, muertos de tercera. Y los maltratos de mujeres. ¿Y los hombres qué? Y eso también fue idea suya, aunque no lo parezca. Y ahí es donde yo vi espacio para poder compartir con ella el proyecto. Hoy es la primera vez que yo presento un libro mío en el que yo he participado y que sea de un tema tan necesario, pienso yo, me emociona mucho y me llena por dentro, ¿no? El que ella me permitiera entrar en ese proyecto. Cuando empecé a enfocar la idea del maltrato en el hombre, claro, las circunstancias son distintas. La mujer enfrenta el maltrato desde me han pegado, me han podido, yo no puedo hacer nada y tengo que sufrir. Y a partir de ahí tomas el camino de o romper con la historia o continuar. El hombre, ante todo eso, se enfrenta de una manera muy distinta con el silencio. Porque el hombre juega el papel de poderoso en esta sociedad. Ese machismo que hablaba Mitchell también se dirige hacia el hombre. Y en el momento que el hombre pasa de ser el poderoso, el fuerte, el macho, el que domina las cosas, pasa a ser el dominado, el débil, al que le han humillado, al que le han avergonzado. Su, digamos, única vía de escape, generalmente, es el silencio. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, viene la risa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a una persona, a un hombre, lo han violado y va a comisaría y se medio ríen? O le han pegado 2 mujeres y todos piensan como, fíjate este lerdo, que le han pegado 2 tías. Pues el hombre tiene esa carga, además de todo lo demás, al enfrentarse al maltrato. Sufrido en parte por hombres y en parte también por mujeres. Aquí hay verdugos hombres y mujeres. Porque no solamente es el maltrato físico, sobre todo en el hombre, hay un maltrato emocional brutal, brutal, y no te puedes quejar, no puedes llorar, no puedes dejar que nadie se entere, porque si no eres un mindundi, pasas a ser 0. Y bueno, desde ese punto de vista, pues hemos intentado ceñirnos mucho a las historias que hemos ido recopilando. Hemos intentado guardar el anonimato porque eso era algo que todo el mundo nos lo pedía y eso nos ha llamado mucho la atención. Que no haya nadie que incluso de historias que son de hace bastantes años, no haya nadie que quiera decir, venga, pues sí, pon mi nombre, qué narices, que se joda el tío que me lo hizo o que se joda la tía que me lo hizo. No, no. La gente, hemos encontrado gente que se desnuda delante tuyo, hemos encontrado personas que incluso han convencido a su entorno
para que den testimonio también, no solamente desde el punto de vista de la víctima, sino de las personas que, junto con la víctima, sufren la historia. Eso también lo hemos incluido en el libro. Pero es algo general que nadie quiera aparecer, que nadie quiera que se sepa quiénes son. Por eso estas historias son diferentes, entre comillas, a lo que aparece en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y por eso estas historias dan testimonio de todo lo que subyace debajo de lo que vemos todos los días. Ayer en la radio me decían, qué casualidad que vayáis a presentar el libro y haya ocurrido esto en Bilbao. Y yo le decía, no, sí, da igual. ¿Cuándo quieres que lo presente? ¿Lo presentamos dentro de 15 días? Va a pasar lo mismo. Si no es en Bilbao, será en Murcia. Si no es en Murcia, en Alicante. Me da igual. Va a pasar igual. Y si lo presentamos dentro de 6 meses, va a ser lo mismo. Siempre va a haber algo que ha sucedido en torno al maltrato. Y también decir que con los testimonios esos que hemos recogido, también me he dado cuenta que el maltrato no siempre lo lleva a cabo un señor externo a uno mismo, que no conoces o que es un monstruo o que en él recae toda la maldad del mundo. Muchas veces el maltrato, el abuso, viene por parte de la familia, por parte de miembros de tu propia familia. Eso también está escondido. Hablamos de la manada, hablamos del que asesina, del que tortura, del que viola. Pero ¿cuántas veces eso mismo lo hace alguien muy cercano a ti? Muy, muy cercano a ti. Y eso también es necesario sacarlo y decirlo, porque está ahí. Y lo que intentamos con este libro, sobre todas las cosas, es crear conciencia. Porque al final, la única manera de solucionar esto, como ha dicho Mitchell, es educación, educación y educación. Y eso solo viene de crear conciencia, de saber que esto es un problema, de saber que ese problema nos rodea, que no es algo que le pasa a alguien ahí fuera. Y como siempre digo yo, mientras no lleguemos al punto en el que a mí me importe lo que te ocurra a ti, estas cosas seguirán enquistadas en una sociedad que para mí cada vez es más hipócrita y más irresponsable. Porque solo buscamos nuestra comodidad, el que yo esté bien y los demás que tienen como puedan. Pues yo creo que nuestro granito de arena es este libro, para que llame la atención de la gente, para que las personas puedan leer y darse cuenta que de historias muy normales, de historias absolutamente diarias, terminamos en casos como los que salen en los medios de comunicación. Porque un asesinato, una persona que asesina a alguien no viene de la nada, no pasa de miércoles a jueves a asesinar a alguien. Hay un trayecto en el pasado de, como decían, de tonterías, de pequeñas cositas que vas haciendo hasta que la pelota va creciendo, creciendo, creciendo y te crees en el derecho de poder hacer cualquier cosa a cualquier persona. Creo que es importante el hecho de que hayamos podido englobar todos los testimonios que hay ahí. Es importante que hayamos podido contar también con todo el trabajo de Teresa Edo, porque creo que las conciencias, sobre todo el inconsciente, hay muchas maneras de llamarle la atención. Puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer vídeos, se pueden hacer 1000 maneras de llamarnos la atención y a cada uno nos va a llamar una. Y creo que es muy importante el hecho de que hayamos contado con Teresa como colaboradora en esta historia, que además pues, ha sido un lujo conocerla, porque su historia para mí es una maestra. Y eso es lo que deberíamos de ver nosotros en los demás, pequeños maestros, a los que seguir, a los que buscar ejemplo, a los que tratar de llegar a ellos y de saber por qué hacen eso que tú tanto admiras. Eso es importantísimo. Y la educación, educación,
estar metido en el arte, estar metido en 100.000 cosas, en ser, no sé, actuar, pintar, escribir, sacar de dentro lo que llevamos dentro, no esconderlo tanto que si no luego acabamos como acabamos. Eso es importante. Y para finalizar, deciros que aunque el tema es duro, aunque tampoco sea un libro que yo recomiende de empezar y terminar, porque escribiéndolo ha habido varias veces en las que yo he terminado llorando, sí que os diré que si hay algo que ese libro encadena una historia con la otra, es el optimismo. Es el hecho de que tanto víctimas, protagonistas de la historia, como los que le rodean, al final siempre sobreviven. Al final el ser humano es hijo de la vida y hace lo que tenga que hacer para continuar con ella. Y ahí hay buenos ejemplos de muchos creadores de vida y de buena vida. Sin más, agradeceros a todos por venir y doy la palabra a Teresa Edo. Yo voy a decir solo dos cosas. Allá donde el silencio se oye y la soledad se palpa, que silbe el hierro. Para mí está definido todo el vencimiento del maltrato. No es no, ni en lo más mínimo, ni en la mirada, ni en el gesto, ni en un decir, tú estáis y yo aquí. No, estamos los dos, caminamos juntos por ser hombre y mujer, o mujer y hombre. Ahora, también digo que cargo a mi cuenta y en mi chepa la responsabilidad de que defiendo mucho más a la mujer y al hombre por verla mucho más víctima. Por un hombre acosado, maltratado, que sí los hay. Veo 50 mujeres desgarrando sangre y 50 niños viendo a mamá tirando del delantal. Donde el silencio se oye y la soledad se palpa, que silbe el hierro. Bueno, pues es un poquito, creo que hemos resumido bastante bien lo que hemos intentado hacer. Espero que os llegue. Y bueno, pues vamos a dar paso al coro, que creo que nos van a cantar un tema que va muy acorde también con este triste tema. Y mientras se colocan, bueno, hemos tenido un discurso muy fuerte, como requiere el propio tema y el propio drama de todo este problema. Pero después de la actuación del coro Pleamar, vamos a tener sorpresas, y sorpresas para todos. Así que cuando estén colocados, nos deleitarán una vez más con una preciosidad, seguro, estoy convencido. Bueno, yo sí sé lo que van a cantar, pero no lo voy a contar. El coro Pleamar.
Bueno, pues después de esta maravilla que hemos escuchado, que supongo que a muchos os habrá emocionado, a mí mucho, porque esta canción yo cuando era pequeño para mí era me llegaba muy adentro. Querría agradecer de verdad, muy sinceramente, a todos y cada uno de los miembros de la Coral Pleamar y a su directora por haber venido, por habernos regalado estos momentos y por contar con ellos y saber que siempre están junto a nosotros. Y eso, hoy en día, es impagable. Eskerrik asko benetan. Y bueno, ahora vamos a tener un pequeño detalle con Teresa Edo. Es difícil hacer un detalle a alguien que pues no sabes muy bien qué regalar, ¿no? Yo creo que a Teresa, por una parte, pocas cosas le hacen falta en esta vida, salvo los amigos que sí, eso, pero no es una persona que necesite muchas cosas. Pero bueno, creo que hemos hecho algo, un detalle que a nosotros nos gusta y que esperemos que haya también. Para nosotros tiene un valor especial. Está ahí. Para mí, ya he dicho antes que para mí es una maestra. Poder conocer a alguien, y lo voy a decir burdamente, pero es que es como me sale, que tenga los cojones de, digamos, soportarse a ella misma y saber enfrentarse a esta vida y sobre todo, le ocurra lo que ocurra, que eso no lo descargue con los demás, que no lo paguen los demás y que tenga tanto nervio, que tiene que estar siempre haciendo 1000 cosas. Yo es algo que admiro de ella porque todavía no he aprendido. A mí me puede demasiado el entorno, lo que me rodea, y ella es una jabata. Y por eso, para nosotros, es muy, muy, muy especial el haber contado con su trabajo, su apoyo y su persona. Y agradecer también a toda su familia que está ahí, que han venido, que siempre la acompañan y que por algo será. Eskerrik asko. Y esperamos que te guste. Ahora verás como después de todo el follón, a Bray no le gusta, porque se lo vais a notar en la cara. Yo lo dejo ahí. Dice que si no le gusta, que lo dice. Bueno, estos son los paquetes de Agurtzane, que abres un paquete, luego tiene otro, y encima lo sacamos al revés. Ay, ay. A ver. Yo creo que le ha gustado, ¿eh? Son sellos de curso legal. A Portugalete un recuerdo muy especial al gran poeta María Ángel Marrodán. Está en otra atmósfera, pero es que yo le tengo en el alma metido hasta el tétano. Y yo los que tengo dentro los tengo hasta que me vaya al otro lado. Y a él le tengo. Y cuando he visto de Portugalete me ha dado él, digo, le tengo que recordar a este hombre. Un beso a todos y muchísimas gracias. ¿Os acordáis de Félix Rodríguez de la Fuente, no? ¿Con qué ímpetu hablaba? Pues es igual. Es lo mismo. Solo que esta puede más. Os lo aseguro. Bueno, no he dicho nada de Carranza, que tenía que decir. Uy, Carranza. Pues di que todavía hay tiempo. Puedes decir todo esto para Carranza, que es mi pueblo. Y para las aldeanas de Carranza, que yo soy una niña aldeana. Me crié en pueblo y tengo el honor de ser niña aldeana. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues ahora para todos los que habéis venido os vamos a repartir unos cuadernillos, bueno, para que lo uséis como queráis. Pero como estamos con este tema, para que veáis cada uno de vosotros la dimensión que esto alcanza,
para que hagáis un pequeño ejercicio de día a día, ir apuntando los casos de maltratos, de abusos, mayores, menores, de los que tenéis conciencia, que alguien os ha dicho, que habéis visto, que, bueno, pues que vais recordando, ¿no? Porque creo que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que todavía hoy, después de 3 meses, seguimos acordándonos de cosas que habíamos olvidado, para ver que realmente es un tema importante y que debemos de tomar un poquito partido. Así que ahora, con este azafato tan maravilloso que tenemos aquí, vamos a repartir unos cuadernillos entre todos los que habéis venido. Un beso para mi nieto Aitor, que es el mayor de todos. Nunca te va a desplatar nadie, eres mi chiquitín del alma, hijo. Bueno, y también os comentaré que la idea de los cuadernos nos vino sobre todo por 2 o 3 personas que al escribir la carta siempre hicieron alusión a que cuando escribieron la carta sintieron como que algo se habían quitado de encima, que algo habían removido algo que les había venido muy bien. Entonces nos dimos cuenta que el hecho de escribir parte de lo que te ha pasado, de lo que te ha ocurrido, de eso que mantienes escondido dentro de ti, y el verbalizarlo en el papel, pues es algo terapéutico. Y entonces, de alguna manera, hemos querido emular eso y hacer que cada uno de vosotros tenga un cuaderno en el que apuntar lo que quiera, pero que sepáis que enfrentarse en el espejo a aquello que os duele y ser capaz de ponerlo en papel siempre ayuda. Y es un poco pues para intentar que tengáis esa oportunidad si os apetece. Y si no, ponéis las compras de casa, que también hará falta, y el horario del programa de televisión que queréis ver. Siguiendo con los agradecimientos, yo también querría agradecer muy especialmente a que hoy nos acompañe Mitchell Casas, porque yo le he conocido hace poco, conocerle conocía de mucho atrás, porque yo sí veía sus programas de televisión. Y, bueno, hay algo que tiene muy especial para mí, y es que le he descubierto, pues como le he descubierto hace poco, la voz. ¿Os habéis dado cuenta qué voz tiene? ¿Os imagináis en un programa de radio a la noche esa voz? Pues esa voz te transporta. Esa voz te hace olvidar dónde estás y te crea un ambiente en el que te crees parte de ello. Y yo creo que hoy, que ha hecho un gran esfuerzo por venir aquí, nos ha dedicado un texto verdaderamente precioso, que me ha encantado. Y bueno, y desde el primer momento nos ha tratado pues, como amigos. Yo creo que es muy importante el hecho de que a lo largo de la vida te encuentres con personas como Mitchell, que son sinceras, que sacan lo que hay y no te están dando dobles juegos ni te están intentando captar por yo qué sé qué. Yo creo que es muy importante el rodearte de gente así. Y esta aventura que Agurtzane y yo empezamos hace 5 años nos lleva, nuestro gran premio es eso, es encontrarte con gente como Teresa, como Mitchell y como algunos otros, que tampoco abunda tanto, pero aquellos que son, por aquellos merece mucho la pena. Así que un fuerte aplauso para Mitchell Casas también. Es que recasco. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, de todo corazón. También agradecer a toda la gente que nos rodea a Agurtzane y a mí. A vosotros, por ejemplo, a vosotros, a amigos, a familiares que nos apoyan, que nos ayudan, que nos soportan en momentos en los que a veces va bien, a veces no tan bien, y sobre todo en este proyecto que de verdad nos ha costado mucho, mucho, mucho hacerlo. Estamos súper felices de cómo ha quedado, del resultado final. Estamos contentísimos de lo que hemos logrado, pero nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y cuando digo nos ha costado, no es exactamente lo material, sino lo emocional. Tanto a la hora de hacernos con las historias, como a la hora de reescribirlas, como a la hora de
llevar un proyecto de esta envergadura todo a la vez y en poco tiempo ha sido un trabajo para gigantes. Y yo creo que, de verdad, nos hemos ganado el hecho de tener ese libro que para mí estoy súper contento de lo que hemos logrado y sobre todo de ver que somos capaces de poder sacar adelante cosas así. Así que a todas las personas que nos ayudáis, que aquí hay muchas, que eskerrik asko, que muchas gracias y que gracias a vosotros muchas cosas de estas merecen la pena. Así que un aplauso para vosotros. No me quiero olvidar de la gente de la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta. Y os voy a decir por qué. Porque nos han tratado muy bien. Pero aparte de eso, porque han puesto una rampa. Y eso que parece una chorrada, nos cuesta lo nuestro. Cuesta lo nuestro que yo esté aquí arriba. Ahora veremos cómo bajo. Igual bajo de golpe y salgo, pero disparado. Pero sí, eskerrik asko al técnico, a Edu, que es el que ha hecho posible que, bueno, pues que se lanzaran los vídeos, las imágenes, la canción. Y eskerrik asko también a Maitane, que no la veo, no sé dónde está. Hombre, mira, ahí está. A Maitane y a su salir corriendo, que también es algo que queríamos, bueno, nos ha parecido muy especial el mensaje que lanza y que lo cante Maitane y que se preste y que nos ayude. Y que la atraquemos así porque ha sido cosa de ¡pum! Ocurrirse y ya está. Así que un fuerte aplauso para Maitane. Pero déjame llegar. Yo voy apuntando. Así todos los meses. Como dice bien, es que ya no te veo porque estás en todos los lados. Un fuerte aplauso también a Leire, que es la fotógrafa que nos ha sacado innumerables fotos y que luego nos empapuzaremos por lo importante que es que alguien te deje descansar y dedicarte a lo que te tienes que dedicar y no estar a 70.000 cosas, sacar la foto, poner la botella, coger los papeles y centrar la cabeza, y es importantísimo. Así que eskerrik asko, Leire, y luego ya vemos lo que hay en las fotos, que yo tengo unas ganas. Y lo último se lo dejo a Gurtzane. Lo que se le olvida. ¿Has dicho lo de las voces? ¿Has dicho los agradecimientos a las voces? Tú empieza por donde hay que empezar. Vale, ¿dónde hay que empezar? Pues a todos los que estáis aquí y a los que no estáis aquí, que también nos han ayudado mucha gente, que vamos por el Facebook pidiendo así, casi robando, ¿no? Asaltando un poco a la gente. ¿Nos podéis grabar? ¿Nos podéis grabar? Y además de Iñaki, de Teresa, de yo misma, están las voces de Begoña Beristain. Ayúdame que no me deje nadie, ¿eh? A ver, está, de Susana Porras. De Susana Porras, de Begoña Beristain, de Teresa Edo. Sí, ya he dicho. De Agustín Estrada. También he dicho. Nos faltan voces. Mi hermano, de Iker Urdangarín. Está Galder, un amigo Galder, no me acuerdo. De Radio Euskadi. De Radio Euskadi, que lo hace fantástico. Y no sé si se me olvida algún nombre. Pues creo que no. Si no, luego miramos el vídeo. Y gracias a ver, algo nos dice Juanjo. Ainhoa Auría, que se nos olvida Santurce por ahí. Ainhoa Auría, gran pianista, por cierto, y que también lo ha abordado. Y la música del vídeo, que lo pone un amigo nuestro, que también siempre compone y canta de maravilla, y también siempre decimos, jo, ¿tienes esta música? ¿Nos la dejas? Claro que sí, todavía no le he dicho que gracias, hay que dárselas. De momento aquí, Cherra Tejedor. Y bueno, pues no sé si se nos olvida alguien, pero sí, pues sigue. Y bueno, yo, pues mira, a mi familia, a mi marido y a mi hijo, que les tengo siempre de correvidile y que siempre nos están ahí apoyando. Y a toda la gente y amigos colaboradores de la Asociación Sentimientos de Cristal. ¿Sigo? Vale, bueno, pues venga. Daros cuenta que llevaba apuntándome todo el rato lo que tenía que hacer, ¿eh? Y di este. Bueno, ha cogido el micro para dar las gracias a un grupo de gente importantísimo en esta historia. Y es a la gente que nos ha dado sus historias, sus vivencias, sus experiencias, se han desnudado y sobre todo han confiado en nosotros. Y eso sí que no se puede pagar, porque lo que te están enseñando
es lo más íntimo que llevan dentro. Y el hecho de que al principio te cueste llegar, pero cuando estás enfrente hagan así y te lo den todo, te lo regalen todo, eso emociona. Y sobre todo el hecho de que han sobrevivido. Son héroes. Para mí son héroes. Héroes que han tenido una batalla muy dura y que han podido con todo. Tanto hombres como mujeres, más abiertas y para mí más fuertes las mujeres, más callados y cuesta mucho más que te lo digan los hombres. Pero todos han seguido con sus vidas. Casi todos. Casi todos. Pero para mí, el gran premio, como he dicho antes, esas entrevistas, ese estar con la persona, ese ver lo que te enseñan, porque eso sí que es un premio. Para todas las personas que han colaborado contando sus historias en este libro, sí que os pido un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Y por último, y esto me va a costar mucho, joder, qué brazos estoy dando, me encanta. Y es que, claro, por una vez que me dejan subir y me ponen el micro, gracias, muchísimas gracias a Alberto Velázquez, a Ibai Velázquez y a Agurtzan Estrada. Porque eso sí que sin ellos yo no podría hacer esto. Y sobre todo a Agurtzan Estrada, que es la que me tiene que aguantar. Aunque también la aguanto yo, que conste que muchas gracias, que son 5 años, que parece que son 50, que he aprendido mucho en estos 5 años, mucho, mucho, y bueno, espero que haya 5 y 5 y 5 y 5 más. Así que es que ricasco, muchísimas gracias a ti, a Ibai y a Alberto. Gracias. Bueno, pues a pesar de los piques y las racitas que hacemos, la verdad es que formamos un buen equipo, que regañamos mucho, como todo buen equipo, y que sí, yo creo que Iñaki tiene razón. Si nosotros, él, pues bueno, pues lo tendría más complicado para hacer todo esto, pero igual que nosotros sin él también lo tendríamos mucho más complicado. O sea que me parece que eso es recíproco todo. En esta vida no hay nada que sea solamente de uno, todo es de los dos, ¿no? O de las compañías que buscas. Y gracias a ti, gracias a Iker, que es el que hace viajes por ahí, nos trae todas esas maravillas de diferentes países para poder vender y sacar también un dinerillo. Y un aplauso muy especial a alguien que además quiere decir algo, que es nuestro azafato de hoy. Ya está, ya pues. Se ha asustado. Ya está, ahora ya puedes hablar. Pues muchísimas gracias por venir aquí con toda vuestra compañía y con vuestro corazón. Os queremos. Pues muchas gracias a todos por venir, de verdad. Muchas gracias. Tienes que dedicar este para Rosa. En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. No sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel